Donde hubo llantos de emoción fue en Brasil ayer, algunos porque casi obtuvieron la mayoría absoluta, pero digo casi, otros porque votaron mejor de lo que pensaban. Hay que hablar de las encuestas también, Exacto. ¿no? Que fueron un poco la base de nuestros comentarios previos y ahora se cambió el partido. Exacto, recibimos a Mauricio Rabuffetti para hablar de las elecciones en Brasil ayer. Bienvenido, Mauricio. ¿Cómo andan? No cambió tanto como podría parecer una primera lectura. A ver, contanos. Bueno, yo quiero poner primero, para empezar, para que nuestros amigos en casa puedan tener los resultados de ayer de las elecciones, un gráfico que tenemos preparado donde podemos ver la cantidad de votos que obtuvieron unos y otros. Ahí tenemos Lula con, como decía Eugenia, con poco más de 48%, Jair Bolsonaro con poco más de 43%, hay una diferencia de 5 puntos. Ustedes verán ahí una cifra que está abajo a la derecha de 118 millones de votantes. Esa cifra, quédense en la cabeza porque ahora vamos a hablar de esa cifra tan importante. 5 puntos de diferencia y Lula, que como decía Gabriela, estuvo a muy poquito de ganar en primera vuelta, pero Bolsonaro con una votación, como decía Leo, muy por encima en puntos de lo que preveían las encuestas que nosotros manejamos y que ahora vamos a explicar. Le voy a pedir a los compañeros de control que pongan el segundo gráfico que tenemos preparado, que es sin duda el más importante, Leo, Gaby, para poder explicar. No, ese no es. ¿Cómo? Esa es la composición de la Cámara. Teníamos uno sobre la abstención, pero lo voy comentando. La abstención es lo que explica esa diferencia en los resultados que nosotros tenemos ahora, con Lula a las puertas de la presidencia y Bolsonaro habiendo recuperado terreno, versus lo que decían las encuestas. ¿Por qué? Yo les decía, quédense quienes están en casa con esos 118 millones de votantes de 156. Hubo más de 30 millones de personas que no fueron a votar. Y lo explicábamos el viernes pasado, sí. Lo explicábamos diciendo que dentro de quienes podían no votar, la mayoría eran, o una mayoría importante, eran predominantemente electores o simpatizantes de Luis Ignacio Lula da Silva. Ese enorme porcentaje de abstención, el segundo más importante de la historia de Brasil, 20,92%, solamente superado por la abstención en 1998, perjudicó enormemente las chances de que Lula ganara en primera vuelta. Pero además hay otro dato, que está en los números, en el análisis fino de las encuestas y no en los números redondos que son los que tratamos de manejar para simplificar. Las encuestas de Datafolia señalaban que había una parte importante del electorado, entre el 13 y el 15%, que no tenían una decisión firme de voto. Y hoy se especula con una serie de factores que pueden haber permitido a Jair Bolsonaro recuperar. Principalmente la abstención, que por supuesto cambió la balanza de porcentajes entre uno y otro. En segundo lugar, gente que cambió de opinión. Y un corrimiento evidente de votos de quien quedó en tercer lugar y quien quedó en cuarto lugar, Simón Tebet y Ciro Gómez, dos candidatos que votaron peor de lo que se esperaba, en particular en el caso de Ciro Gómez, un candidato que está a la izquierda del espectro político, que fue ministro de Luis Ignacio Lula da Silva y que votó tan mal que hoy la preocupación del PT, del Partido de los Trabajadores, es sobre todo la tercera colocada, Simón Tebet, que está más al centro, y no tanto este dirigente a quien siempre calificamos como el tercero en discordia. Bueno, quedó lejos de ser el tercero. Bueno, pero las encuestas hablaban, sí, que Lula ganaba, digamos, y después ponían a Bolsonaro con 13, 14 puntos menos abajo. Sí. Y a los otros candidatos más altos también. Por eso yo planteé que las encuestas también tuvieron márgenes de error, sí, de hecho, que deberían autoanalizarse, ¿no? De hecho, se está cuestionando la metodología porque evidentemente no lograron captar esa sutileza en esos números redondos que son los que todos miramos. Dicho esto, no hay que perder la perspectiva. Lula obtuvo 48 y monedas, sí, y Bolsonaro 43 y monedas. Si Lula logra movilizar a sus partidarios que no concurrieron a votar, que históricamente son las personas de nivel socioeconómico más bajo y con menor formación, con menor cantidad de años de institucionalización educativa, pues está bastante cerca. Hay 7 millones de votos, nada más ni nada menos entre los dos. Evidentemente, Leo, las encuestas le erraron, eso no cabe duda.
pero no quiere decir que el resultado necesariamente se vaya a dar vuelta. Bolsonaro va a agarrar viento la camiseta, es lógico, porque no es lo mismo llegar con 35, 36, si sumamos el margen de error de las encuestas, que llegar con 43 puntos. Naturalmente. ¿Cuáles fueron las primeras reacciones? ¿Cómo viste las primeras reacciones? En realidad todos oímos a ambas partes, pero ¿cómo viste tú o cómo podés analizar tú las primeras reacciones de ambos? Bueno, hubo reacciones muy distintas, ¿no? Tenemos, de hecho, un tape preparado para compartir y después lo comentamos. Para, quem sabe, para desgraça de alguns, eu tenho mais 30 dias para fazer campanha. Eu adoro fazer campanha, adoro ir para a rua, adoro fazer comício, adoro subir em caminhão, sabe? Adoro discutir com a sociedade brasileira. E vai ser importante, porque vai ser a primeira chance da gente fazer um debate tete a tete com o presidente da República, sabe, para saber, sabe, se ele vai continuar contando mentiras ou se vai, pelo menos uma vez na vida, falar a verdade com o povo brasileiro. Eu acho que é uma chance que o povo brasileiro me dá. É uma segunda chance. Eu entendo que tem muito voto que foi pela condição do povo brasileiro que sentiu o aumento dos produtos, em especial da cesta básica. Entendo que é uma vontade de mudar por parte da população, mas tem certas mudanças que pode vir para pior. E a gente tentou, durante a campanha, mostrar esse outro lado, mas parece que não atingiu a camada mais importante da sociedade. Então, analisamos, nós vencemos a mentira no dia de hoje, que estava o Datafolha dando aí 51% a 30 y poucos, então vencemos a mentira. Bueno, ahí teníamos a Luis Ignacio Lula da Silva y a Jair Bolsonaro. Y vos, Gaby, me preguntabas qué lectura podemos hacer. Primero, el PT, el Partido de los Trabajadores, que gobernó desde 2003 en Brasil con Luis Ignacio Lula da Silva y luego con Dilma Rousseff, intentó dar una imagen de alegría, diciendo prácticamente estamos a las puertas de la presidencia. Por supuesto que hay preocupación en el Partido de los Trabajadores porque el crecimiento de Bolsonaro con respecto a las encuestas fue importante y geográficamente Bolsonaro tuvo un desempeño electoral, el bolsonarismo tuvo un desempeño electoral muy superior al que esperaba el propio PT y el bolsonarismo. Ahora, ¿qué es lo que decía Jair Bolsonaro? Que fue mucho más sobrio, mucho más medido. De hecho, dijo, entiendo que hay una voluntad de cambio. Eso es lo que el presidente brasileño decía en estas palabras que escuchamos en portugués para respetar el audio original. Y esa voluntad de cambio se debe a que la gente siente el peso de la inflación en sus bolsillos, de un conflicto internacional. También esbozó algo de su estrategia política de aquí al 30 de octubre, cuando se celebrará la segunda vuelta, asimilando al PT a algunos dirigentes de izquierda democráticos y no democráticos de la región. En estos dos audios, que es lo que queríamos mostrar, hay una diferencia de tono. Uno más cerca de la presidencia, otro sabiendo que va a tener que pelear bastante por esos puntos que lo separan del 50% más uno que van a necesitar cualquiera de los dos ahí el 30 de octubre. Claro, y estaba pensando, hay que ver en este mes, ¿no? Porque la segunda vuelta es a fin de mes, ¿no? ¿Qué medidas puede tomar el gobierno? Tiene esa ventaja, a veces el que es presidente y va por la reelección, ¿qué medidas puede tomar también para favorecer su caudal de votantes? ¿Cómo le fue a Bolsonaro? Le fue bien se elegía el Parlamento y se elegían gobernadores. Y se renovaba parte de la Cámara de Diputados parte del Senado y la totalidad de la Cámara de Diputados, 81 escaños y 513 escaños respectivamente. Ahora sí, vamos a gráficos si lo tenemos por ahí. Lo que ven en azul a la izquierda de la pantalla es la bancada de Bolsonaro. Esto lo pusimos como un ejemplo, ¿no? La bancada de Bolsonaro en la Cámara de Diputados. Mucho más importante que la que tenía, le fue muy bien, queda con 1/5 de los diputados. Lo que vemos en rojo es la bancada del PT, lo que vemos en celeste al lado del rojo y sucesivamente son los partidos que quedaron luego en tercer y cuarto lugar, que hoy por hoy, para describir esto no importa demasiado el detalle, pero sí es importante ver que el Congreso brasileño tiene
si se quiere, un impulso, tienen en el Congreso brasileño un impulso muy importante las fuerzas conservadoras, que también se impusieron en varios de los estados, de los 27 estados que estaban en juego, ¿no? En 9 estados ya ganaron candidatos proclives a apoyar a Bolsonaro, que son parte de su entorno político. Entonces, de alguna forma, lo que estamos viendo es una incidencia mucho mayor de la abstención que se preveía que fuera alta de lo que cualquier encuestadora hubiera esperado, ¿no? Realmente lo perjudicó a Luis Ignacio Lula da Silva que muchos de sus votantes se quedaran en casa y no fueran a votar. Claro, si diéramos por buenas las encuestas que ya hemos cuestionado y que no dimos por buenas, pero tomando algunos datos como referencia, Bolsonaro tiene la antipatía de aproximadamente 52% de la población. ¿Cómo se entienden estos números entonces? Sí, de hecho las encuestas, y son los datos que tenemos para manejarnos los periodistas y los analistas cuando miramos el panorama electoral. Si empezamos a cuestionar todas las encuestas, pues nos plegaríamos a algunos mensajes que algunos políticos quieren dar y no es nuestro trabajo. Yo le voy a pedir a los compañeros que pongan otro mapa que tenemos para ver cómo se distribuyó geográficamente. Lo que vemos en rojo es el lulismo, lo que vemos en azul es el bolsonarismo. Está partido en dos Brasil, de alguna manera, ahí lo vemos geográficamente. Esta imagen, sin entrar en el detalle, Gaby, Leo, es muy elocuente. Sí, la percepción de que es un gobierno malo o regular, el de Jair Bolsonaro, por la gestión de la pandemia, por su actitud ante el cambio climático, por encontronazos que ha tenido con dirigentes, líderes y periodistas, mujeres, es muy alta la percepción negativa que tiene el gobierno. Pero también es un gobierno que ha hecho una transferencia directa de renta muy importante en los últimos meses, que ha tenido una reducción del desempleo y también una reducción importante, reducción no, pero sí una moderación en la escalada de precios que tiene todo que ver con el combustible, pero que de alguna manera los brasileños están sintiendo. En definitiva, hoy Brasil está, como mostrábamos, bastante partido en dos. Uno va a tener que trabajar por los votos de quienes no fueron a votar y el otro para tratar de ganar terreno en aquellos que nunca, por lo menos lo decían en las encuestas, nunca lo votarían. La parte, según ese mapa, ¿no? La parte más desarrollada económicamente, Sao Paulo, Río de Janeiro, toda esa zona, parte sur, ¿no? Que es la más desarrollada económicamente, votó por Bolsonaro. Entonces, ¿tú seguís pensando que Lula ya casi es presidente? Pues sacó 48,3, con 4, o sea, anduvo bien. Yo sigo pensando, basándome en lo que fueron los resultados de las elecciones, en ese primer gráfico que poníamos, pero también en un conocimiento directo de la sociedad y la política brasileña, que Lula tiene más chances de ser electo presidente. Pero hay una campaña electoral con uno de los dos candidatos en capacidad, como decías vos, Leo, de tomar medidas. Lula tiene 76 años. Es un político, probablemente en este momento el político en actividad o con aspiraciones presidenciales más experiente de la región. ¿Se pueden equivocar? Por supuesto que se pueden equivocar. ¿Puede cambiar resultado? Puede cambiar resultado. La verdad es que Lula quedó a un paso de ganar en primera vuelta y eso lo muestran las encuestas. Hay una gran diferencia entre pensar que las encuestas se equivocaron por completo y lo que pasó. Las encuestas se equivocaron con Bolsonaro, pero no con Lula. Claro. Lula está bastante cerca de ser el presidente de Brasil. ¿Qué puede pasar en la campaña? Pues lo veremos, lo seguiremos analizando. ¿Puede cambiar el resultado? Hay debates por delante. Los debates van a permitir que Lula presente de una vez su programa de gobierno, cosa que no está haciendo demasiado en esta campaña, y Bolsonaro pueda defender lo que ha sido su gestión de gobierno, que según él ha sido de alguna forma mal interpretada por muchas personas que no logran compararlo positivamente con su rival. ¿Van a lograr hacerlo? Lo veremos en los debates. Y desde tu perspectiva como analista, y para esto cerramos, ¿crees que los debates mueven la aguja? Bueno, algunos debates sí, históricamente, ¿no? Algunos debates mueven la aguja porque todos pueden cometer errores, pero además porque la gente tiene en el debate una herramienta para poder terminar de definir muchas veces su posición. Estamos hablando de una sociedad, repito, donde hubo 20,3% de personas que no fueron a votar a pesar de la obligatoriedad del voto. En la mayor parte de la población es obligatorio, entre 18 y 70 años, pero por sobre todas las cosas, hay mucha gente que evidentemente cambió de tesitura. ¿Por qué cambió? Bueno, eso es lo que todavía no tenemos en la lectura
a menos de 24 horas de que esté el resultado. Gracias, Bien. Mauricio, buen aporte. Gracias, gracias. La segunda vuelta es el 30 de este mes, ahí ya se sabrá quién es el presidente. Igual dos personas con muchísimo poder, ¿no? 50 millones de votos cada uno en números redondos. Sí, es Lula más todavía, 5 millones más que el otro. Hay que imaginarse esa dimensión. Gracias. Volvemos al panorama.